Muy buenas tardes, queridos hermanos. Rogamos aquietar nuestros corazones, apagar nuestros celulares o ponerlo en silencio para mejor aprovechamiento de nuestra Santa Eucaristía. Ya se anunció eso. Bueno. De hoy, sábado 16 de mayo, y rezamos en acción de gracias a la Santísima Trinidad, a la Virgen María, Divino Niño Jesús, San Miguel, San Expedito. Cumpleaños, 15 años de Ana Valentina. Aniversario de bodas, 45 años Paulino y su lema. Rezamos por la salud física y espiritual de la familia Ferreira Ayala, Enrique Guzmán, Fátima Núñez, Rosalía Verónica y familia, familia Fleitas González, Julieta Cecilia, Juliana, Liliana. También rezamos por nuestros hermanos difuntos, Flavio Álvarez, Amanda Rolón de Duré, Ariel Vera, Catalina Arce, Hugo Martínez, Lucía Marcelina Antúnez, Salustiana, Raúl Fabián, Guillermina Aranda, Reinaldo Alvarenga, Ángel Alvarenga, Alipio Alvarenga, Epifanio Alvarenga, Luis Alvarenga, Emigdio Telmo Cabrera, Justo Ignacio González, Miguel Ángel Pascual, Anuncia, Lina Mercedes, Julio César Tomás, Evangelina Concepción, Silvia Graciela, Atilio Déntice, y por las benditas almas del purgatorio. Amonestación matrimonial: desean contraer matrimonio de Reufer Viera Mereiros y doña Emilce Ruiz Benítez, Ismael Morales Oviedo y Lucila García. Quienes conozcan algún impedimento para la realización de este matrimonio tienen la obligación de manifestarlo. Avisos parroquiales. El cursillo prebautismal, domingo 24 de mayo, de 9 a 11:30 horas en el salón del Polideportivo Parroquial. Prenovenario que se dio inicio el día 12 hasta el 20 de mayo y el novenario se iniciará el 21 de mayo hasta el 29 de mayo. Y el 30 tendremos la víspera. Y el 31 es la festividad de la Santísima Trinidad. La procesión se hará inicio a las 9 horas sobre la calle Río Apa, Genaro Romero, Avenida Sacramento, y de ahí hasta el templo. Luego, la misa central será a las 10 horas. Novena al Espíritu Santo se inició el 15 hasta el día de Pentecostés. Se dará entonces inicio a las 18 horas con el rezo del Santo Rosario y luego la novena del Espíritu Santo, que ya lo estamos haciendo desde ayer. Durante el prenovenario y el novenario habrá confesiones todos los días a las 18:30 y durante el inicio de la misa. El Padre Ricardo está haciendo la confesión. Si alguien quiere hacer esa acción de sacramento, entonces pueden hacerlo hoy. Gran rifa aniversario parroquial por los 170 años de fundación. Organiza el Consejo Económico con interesantes premios, dinero en efectivo, viajes y electrodomésticos. El costo es de 25.000 guaraníes, sortea el 26 de julio. La venta está en secretaría o a la salida del templo. Al término de la misa están los hermanos de quienes se puede adquirir.
Ave María Purísima. Hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a esta fiesta de la comunidad. Hoy celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor, el misterio en el cual Jesús vuelve al Padre para abrirnos las puertas del cielo y enviarnos a continuar su misión en la tierra. Esta Eucaristía se viste con el color de la comunión y la fraternidad. Recibimos con el corazón abierto y profunda alegría a nuestras comunidades hermanas que hoy nos honran y enriquecen con su presencia. La comunidad San Francisco, patrono de la ecología y la paz, quien abrazó la pobreza evangélica para reconstruir la iglesia y reflejar el amor puro de Dios hacia toda la creación. San Miguel, el glorioso arcángel y príncipe de la milicia celestial, defensor invencible que con su espada defiende al pueblo de Dios contra las fuerzas del mal. San Baltasar, sabio monarca de Oriente, que guiado por la estrella de Belén, reconoció en el niño Jesús al Rey del universo y le ofreció valiosas ofrendas. San Jorge, valiente soldado de la fe y mártir de Cristo, protector contra las adversidades, que nos enseña a vencer los dragones del egoísmo con el escudo de la oración. San Miguel, custodio celestial que pesa nuestras almas con justicia y nos guía con su luz protectora en el camino diario hacia la santidad comunitaria. Y ya está con nosotros San José, humilde y justo guardián de la Sagrada Familia, patrono de los trabajadores, que con su silencio obediente cuidó con amor de Jesús y de la Virgen María. Juntos, como un solo cuerpo eclesial, conmemoramos también con orgullo el aniversario de la canonización de nuestro primer santo paraguayo, San Roque González de Santa Cruz y sus compañeros mártires, quienes con su sangre sembraron las semillas de la fe en nuestra tierra paraguaya. Con espíritu festivo y misionero nos ponemos de pie y cantamos con júbilo, recibiendo
entusiasmo tenemos que celebrar. Porque ustedes saben que la primera de televisión en el primer canal, Yaguarecoa, y en Yarañé, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Y no somos solamente nosotros como comunidad que celebramos la Eucaristía, sino que más de 350.000 personas y demás en todo el Paraguay están siguiendo esta misa, esta Eucaristía, de todas las latitudes del Paraguay. Así es que con entusiasmo de celebrar esta Eucaristía, ya llevo la leña de Yara, tenemos un par de días más, y que hagamos ese camino siempre de comunidad, juntos como movimientos, grupos, capillas y todas las comunidades que formamos esta hermosa parroquia de la Santísima Trinidad. Vamos a iniciar invocando justamente a la Santísima Trinidad en medio de nuestra comunidad que nos reúne. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado del seno de la muerte y hoy sube al cielo, esté con cada uno de ustedes. Y al iniciar nuestra Eucaristía, ñaña suma y queda de Yará, no debe, vamos a hacer primero un momento de silencio y vamos a ponernos ante el Señor y vamos a pedir perdón humildemente por todos nuestros pecados y después vamos a cantar juntos después de hacer este momento de silencio en que nos reconocemos necesitados del perdón de Dios, nos reconocemos necesitados de su amor, de su misericordia y reconocemos nuestras debilidades. Por eso le vamos a pedir perdón a Dios. Y humildes penitentes con nuestro canto le pedimos perdón al Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nos ponemos de pie y oramos. Gloria al Señor. Te alabamos, Señor.
concédenos que según su promesa, Él permanezca siempre con nosotros en la tierra y nosotros merezcamos vivir con Él en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Damos a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios de hoy une el cielo y la tierra. Escucharemos cómo Jesús asciende a la gloria del Padre. Nos promete la fuerza del Espíritu Santo y nos envía a anunciar el Evangelio a todas las naciones con la certeza de que jamás nos dejará solos. Abramos el corazón a este mensaje. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos, dándoles numerosas pruebas de que vivía. Y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa, les dijo, que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús les ha sido quitado y fue elevado al cielo. Vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios. Al salmo respondamos, el Señor asciende entre aclamaciones. Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, Él es soberano de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey. El Señor asciende entre aclamaciones, el Señor asciende entre aclamaciones. El Señor es el Rey de toda la tierra. Cántenle un hermoso himno.
El Señor reina sobre las naciones, el Señor se sienta en su trono sagrado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose
cielo para enviar el Espíritu Santo. Envía el Espíritu Santo para que nosotros seamos los otros Cristos y siendo los otros Cristos podamos construir el reino de Dios. Leña animaba a Valentina, vení aquí, vamos a conocer por tus 15 años, vení aquí, fuerza, fuerza, así todos te van a conocer, fuerte aplauso a esta quinceañera también, a Valentina. Bueno, entonces, a ver, Jesús nace para morir, muere para resucitar, resucita para subir al cielo, sube al cielo para igual hay fe y nada. ¿Qué viene después el próximo domingo? para enviar el Espíritu Santo, Envía el Espíritu Santo para que nosotros seamos los otros Cristos, y siendo los otros Cristos podamos nosotros construir el reino de Dios. muy bien, fuerte aplauso, felicidades, sentate Valentina, muy bien. Entonces, a mí que no hay interesar ahí, porque hoy estamos en este misterio de la ascensión, pero todo tiene que ver con todo, ya es ahí señal de ayer. Entonces tenemos que pensar, porque el misterio de la iglesia, la celebración que hacemos como comunidad aquí, tiene un solo objetivo, queridos hermanos, en nuestra vida. El objetivo es de que nosotros seamos felices. ¿Cuál es entonces nuestro objetivo? Tengo una peña convencido, peña amargase la vida. No, hay que ser felices, hay que realizarse. Ese es el objetivo de la creación. Dios nos trajo a este mundo para que seamos felices. Pero atención, porque para llegar a la felicidad, queridos hermanos, la ñandeñonte, no vamos a ser felices. Todo aquello que son egoístas, todos aquellos que se encierran en sí mismos, después no encuentran el verdadero sentido de su propia existencia. Nosotros de por sí somos comunidad, seres comunitarios. Para nacer, Valentina, ¿de quién vos necesitaste para nacer y venir a este mundo? ¿De quién necesitaste? ¿De quién necesitaste? ¿Vos de quién necesitaste? Papá y mamá. De tu mamá y de tu papá. A la cuenta, si no estaba tu papá, tampoco tu mamá iba a poder dar a luz y tener engendrar, ¿verdad? Bueno, siempre el número 2, por eso significa para nosotros comunidad. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está Cristo, ¿entendiste? Ahí está Dios, yo estoy en medio de ustedes. Pero nosotros, de por sí, nuestra naturaleza necesita siempre de la comunidad. Y en una palabra más difícil, en griego, se dice eclesia. Japeango dice la iglesia. En griego quiere decir eclesia, iglesia quiere decir comunidad. Atiguazú. Ñandeco apen baela yeyapo ajina, ñande yeyapo iglesia, es decir, ñañembeatú porque ñaico teve oyueje. Yo necesito de vos, vos necesitas de mí, yo necesito de mi mamá, de mi papá. Ayer lo fue el Día de las Madres, ¿verdad? Levanten un poco todas las madres que están aquí, levanten la mano. Súmeme la bella, un fuerte aplauso para todas las mamás entonces, que ayer estuvimos celebrando, ¿verdad? Qué día tan lindo para todas las madres. Bueno, siempre necesitamos de una comunidad para venir al mundo. Y estando en el mundo, ahora sí tenemos una misión muy importante. Por eso yo le dije que ustedes son una parroquia bendecida, una comunidad bendecida, porque ustedes le tienen nada más y nada menos que como patrono de esta parroquia a la Santísima Trinidad. Y ustedes saben que el número 3 en la Biblia, y por eso es Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios, es decir, una sola comunidad quiere decir eso. Por eso ustedes son bendecidos, porque la Santísima Trinidad significa modelo de comunidad, modelo de relación, modelo de estar juntos, porque nosotros, como yo les dije, ni comundo apeari,
Dayayumo Aya lleva, si es que no tuvimos la intervención de una comunidad. Y ahí está tu papá y tu mamá. Y esa es la forma como Dios se manifiesta. Santísima Trinidad nos enseña a la relación. ¿Cómo tenemos que relacionarnos? Y por eso que me gustó cuando yo me fui ahí y vamos a entrar, visto ya 5 comunidades movidas de Shahinaco. Después parece que van a venir otras comunidades. Me dijeron que son actualmente 16 comunidades, ¿verdad? 17 potaiteinas y 16, ¿verdad? Dentro de esta gran parroquia, donde tiene que haber una comunidad, donde todos tenemos que caminar juntos, buscando el único objetivo que es la felicidad de cada miembro que pertenece a esta gran comunidad que se llama humanidad. Nuestro mismo nombre, humanidad, ya nos está exigiendo y nos está pidiendo relación. ¿Por qué? Porque humanidad, de ahí viene también la palabra hombre, humus quiere decir. Adán, tierra, eso quiere decir hombre, eso quiere decir humanidad. De ahí viene la palabra humildad, ¿entienden? Esto, querido hermano, es demasiado importante. Justamente por eso necesitamos estar en relación. Porque ñandeño, diga tumo, aya ya pomba eve. Entonces, cada miembro, cada comunidad, cada capilla, cada miembro de su familia es muy importante en cuanto a que todos tenemos una cualidad y una riqueza específica para que podamos enriquecer nuestra comunidad. Y por eso tenemos que ser humildes, humus, dentro de lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Apeáñame a la ñana de comunidad. Peñan de ella yahuerecoa como regalo de Dios. Dentro de nuestra experiencia, dentro de nuestra vida. Pero reconociendo de que somos humus. Humus quiere decir tierra. Recuérdate que eres polvo, a continuar, y al polvo has de volver. Génesis capítulo 3, versículo 19, ¿verdad? Nos habla así. Entonces, celebrar la Santísima Trinidad y prepararnos con un corazón sincero, queridos hermanos, es reconocer que somos iglesia, es reconocer que somos comunidad, es reconocer que nosotros había sido necesitamos unos de los otros. Dicatuila yaicola cuantija ñoisha, cada uno por su cabeza y cada uno buscando solamente su propio interés. Eso es lo que muchas veces sucede en medio de nosotros cuando hay intereses personales o intereses mezquinos. Por ejemplo, en la política, ¿no? De ese partido, de ese amigo, metan de la de soquetena, metan de la de puestona, metan de la de trabajitona, de ñande. Amba ella llamó ñambe ahí la comunidad, ñambe ahí. Porque es como decir, si yo solamente a vos, no, vos sos mi hijita, la preferida, ande con 3, 4 la de me, voy a pedir y vente, va a ir ella, rembe ahí la de familia, rembe ahí la de comunidad. ¿Por qué? Porque todos se dan cuenta y dicen, ¿por qué a ella no más? ¿Y yo qué? Se pico se pico curemba, o lo que sea. Entonces se dan cuenta, queridos hermanos, que ustedes están en una parroquia privilegiada, porque siempre están reflexionando y entendiendo lo que significa esta comunidad, esta iglesia, Santísima Trinidad. Pero dice 3 personas distintas y un solo Dios. La comunidad siempre va a ser una sola, pero cada uno de los miembros somos distintos. El Padre es el que genera, el que da vida. El Padre es el que se entrega totalmente para dar, regalar. Esa es la función y la característica teológica de la definición del Padre. El Hijo, que viene justamente y muere por nosotros en la cruz, la bebella de Colayan de Curuzú, es entrega, generosidad, es caminar con nosotros y enseñarnos a caminar en la vida. Y luego, queridos hermanos, el Espíritu Santo.
peañan de ella celebrata el próximo domingo. Pero ¿qué es el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es la fuerza de Dios mismo que actúa en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra comunidad. Dale fuerza, ánimo, pende pobre allá. Así es que fuerza, cada uno de nosotros tiene que entenderlo muy bien y tiene que hacerlo verdaderamente como una misión en su vida. Entonces, queridos hermanos, ahora después de entender esta primera partecita, voy a entrar en otra parte que es muy importante. Al explicar la ascensión, con la conclusión que Jesús nace, ¿para qué era? Para, muere para, resucita para, sube al cielo para, envía al Espíritu Santo para que nosotros seamos, y siendo los otros Cristos, nosotros podamos construir el reino de Dios en la tierra. En síntesis, ya puedo de los padres de la iglesia, reflexionando y entendiendo cuál es la historia de la salvación y qué es nuestra misión hoy como cristianos. Y por eso escuchamos en la primera lectura Hechos de los Apóstoles. No voy a entrar en todos los detalles, pero cuando gusto y tereila y que estamos uno a uno ñañemón que de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué pasa? Jesús resucitó. Jesús durante estas 6 semanas estuvo caminando, enseñando, apareciéndose a los apóstoles, y toda esta semana que pasó y la que vendrá todavía, Jesús le dice, ajátama, bye bye, anigue venenacete, venemandu a mí que en la PPM, ámense entre ustedes. Jesús nos fue preparando, fue la semana de la preparación, porque a ellos, imagínate. Y justamente mañana o hoy nosotros ya estamos celebrando la ascensión de Jesús al cielo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el sentido teológico? Va a ir en la iglesia la mombe uña de sobre el misterio de la ascensión. ¿Por qué? Porque hoy nosotros tenemos que ser conscientes que somos nosotros los que vamos a construir la comunidad, la iglesia. La iglesia la construimos nosotros. Nosotros somos los responsables en construir nuestra familia, somos los responsables en construir nuestra comunidad. Así como cada una de esas capillas que hoy vienen también y juntos nos encontramos como parroquia. Ahí entonces que estaba San José, ¿verdad? No, San Francisco era el primero que estaba visto, ¿verdad? El segundo era San Baltasar, el tercero San Miguel, San Jorge y el último que estaba San José Obrero. Entonces es una muestra simplemente de que cada comunidad formamos la gran parroquia de la Santísima Trinidad, con los otros hermanos y otras comunidades que luego vendrán también durante estos días. Bueno, ese es un ejemplo de nuestra parroquia. Pero ahora, ya que Valentina hoy cumple 15 años, Areñe Monte y Valentina, quiere decir que Areñe concentrada. Bueno, también, mira que cumplir 15 años quiere decir dejar de ser una mitacuñaí. ¿Entendiste? Dejar de ser niña. Cuando somos niños, todos dependemos. Ay mamá, ay papá, esto y que aquello. Bueno, 15 años y por eso los obispos dicen desde ahí se puede hacer ya la confirmación. Porque confirmar la fe quiere decir, Valentina, desde ahora, asumir tu responsabilidad. ¿Entendiste? No quiere decir que tu mamá y tu papá te van a dejar y te van a abandonar. Ande ella, pota mala ella, por sea. No. Significa que vos ahora tomás conciencia y ya no hace falta que papá y mamá o tus tíos o quien sea venga y te diga lo que vos tenés que hacer. ¿Entendiste? Por ejemplo, vos ya sabés cocinar. Ya, ni nada de cocinar. Entonces ya, ¿viste? Primera responsabilidad. Bueno, vos ya lavás tu ropa. Bueno, hagan ella o yo, ¿entendiste? Aunque sean lavarropa, meté ahí, tenés que aprender. Sos una chica estudiosa. Bueno, esperemos que sea cierto. Quiero ver tu libreta. Bueno, sos una chica que ya ordena toda su pieza y tiene bien ordenado, tiene todas las cosas tiradas por ahí. Le mira a su mamá.
Ok, de aquí para allá sí van a lavar luego. Y esto. Bueno, ¿entendiste? Responsabilidad. ¿Te va todos los domingos a misa? Sí. Responsabilidad cristiana. Bueno, ¿te das cuenta? 15 años quiere decir, por eso la iglesia dice, ya asumimos una responsabilidad donde no hace falta que nadie venga y te diga, mi hija, anda a estudiar, mi hija, levántate ya, mi hija, andate a la misa, mi hija, etc. No, el cristiano verdadero, justamente por eso, cuando hablamos del Espíritu Santo, es la fuerza de Dios que actúa en nosotros. Y por eso Jesús hoy, y la iglesia nos enseña la ascensión de Jesús al cielo. Yo ya no voy a estar con ustedes aquí haciendo lo que ustedes tienen que hacer. Por eso dijimos, ¿se acuerdan? Resucitó para subir al cielo. ¿Sube al cielo para qué? Para enviar el Espíritu Santo. Y viene el Espíritu Santo para que nosotros seamos los otros Cristos. Es decir, ahora nosotros vamos a ser los responsables en construir nuestro país, en construir nuestra familia, en construir nuestra parroquia, en construir nuestra comunidad. Yo alguna vez le escucho, porque yo predico mucho a los jóvenes, ¿verdad? Los campamentos, eso. Y siempre, jóvenes de 15, 16, 17 años, mía, siempre ellos se creen los revolucionarios que, hombre, descubrieron la pólvora. Ellos piensan que descubrieron el mundo. Y siempre la misma pregunta. Yo hace ya 40 años que estoy trabajando con los jóvenes. Y papá me subió, va a la pregunta, va a por anduta de Seina, jovar en tema, gesar en tema de pillaba. ¿Saben cuál es una de las preguntas que más me hacen? ¿Por qué Dios es tan malo y permite que existan los niños de la calle, los indígenas que pasan ahí, pobres que están ahí mendigando? ¿Por qué Dios permite que existan los bandidos, etcétera, etcétera? Y yo le digo, vos mismo ya tenés que responderte. Si vos tenés 15 y 16 años, vos tenés que darte cuenta. No es que Dios el que está haciendo. Si Él dijo que ahora nosotros somos los otros Cristos en el mundo, más la responsable para que un país vaya en picada o un país suba hacia adelante. ¿Quiénes son los responsables? Nosotros. 14 y 15 de mayo. Ya voy a Paguazú, viva la patria. Nambreo y el Paraguay libre, independiente. Mirá vos estas hermosas construcciones. Esto es tiempo de Carlos Antonio López, imagínense. Aña tengo ni vete para venir a tener construir. Ya hay puro a plata. Ya mongaron a la gente. Ya hay puro a millones de dólares. Ya ni endeuda. A Peña de ella a Zapucay. Nosotros en mi tiempo hicimos esto y hicimos aquello. De ella pues va a beber. Plata ajena, no vea, que después el pueblo tiene que estar ahí años y años y años para pagar su deuda externa. Entonces, si nosotros somos los alter Christi, es la comunidad, somos nosotros quienes tenemos que responsabilizarnos verdaderamente de hacer un camino. Eso quiere decir la ascensión. Si verdaderamente entendemos hoy este misterio, quiere decir que Dios hizo lo que tenía que hacer, se entregó por nosotros. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos en que Jesús mismo se nos presentó y nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Es decir, si nosotros queremos construir la comunidad, yo me voy a ir, pero el único camino como ustedes van a hacer para que exista una familia que vale la pena, una parroquia que trabaja en comunidad y se preocupa en los demás, son ustedes. Se llama Pecuapamao, Pendenaibamanio. Así que fuerza y ánimo y entusiasmo, nos dice el Señor. Y termino, queridos hermanos, con esa última frase porque es demasiado importante. Cuando dice que Jesús comienza a subir al cielo, nos decía esa primera lectura, los apóstoles se fueron y se reunieron allí. Y y Jesús se iba subiendo al cielo, dice, y se va perdiendo entre las nubes. Y ellos se quedan mirando, observando, qué es lo que pasa, dónde se va el Señor. Y dice que de repente aparecen dos
hombres vestidos de blanco, 2 ángeles en síntesis nos quiere decir, y le hace una pregunta muy fuerte y muy dura a estos apóstoles que se quedaron ahí simplemente mirando al cielo. ¿Qué les dice? Hombres, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? ¿Qué hacen ustedes mirando al cielo? Ese mismo que ha subido al cielo vendrá ahora en medio de ustedes, que sería el Espíritu Santo, próximo domingo, vendrá en medio de ustedes, para que ustedes, ahí está, para que ustedes sean los otros Cristos. A ella Joma, pero Pepe Pepita. Así es que a ni Pepita pendero pe mañana. Jesús ahora cae con yuta de restauraña del año de mundo. Ahora cae con yuta de cambiaña del año de parroquia. Ahora cae con yuta de cambiarse de la ceroga. Ahora cae con yuta de cambiarse de la matrimonio. Ahora cae con cosas me voy a cambiata. Ne. Sos vos el alter Cristo. El otro Cristo somos nosotros, con la fuerza del Espíritu de Dios. Así es que, queridos hermanos, esto es demasiado importante entenderlo. Valentina, ¿entendiste o no entendiste? Vení aquí por última vez. Entonces, vení aquí, fuerza. Parece que tenés vergüenza vos. Ya tenés 15 años vos. Bueno, entonces, ¿cuál sería el mensaje final que se te quedó en tu cabeza? ¿Qué es lo que quiere decir la ascensión entonces? No sé, ¿viste? ¿Cómo te va a dar? Te va a dar. No sé, en síntesis. ¿Qué quiere decir? ¿Quién se anima? ¿Vos te animás? Bueno, sentate, Valentina. Vamos a ver si me escucha bien. Porque si no, añade en Bareira. Después no entendieron nada de lo que dije. ¿Vos te animás? Vení vos. Vení. Fuerza, sí. Vení vos. Fuerza, fuerza. ¿Vos con quién trabajás? ¿Con estos chicos? Ah, mira, qué bien, che, te felicito. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir ascender al cielo? ¿Qué quiere decir ascensión? Que Dios está en lo más alto entre todos nosotros. Bueno, muy bien, que sube al cielo. Tranquilo, ya. Vaya, oye, esa fase más así. Ah, responde por ahora, ya jamás. Yo lo que quiero es que, a ver, algo. Bueno, y entonces Jesús se va ahí y después dice, no te quedes ahí, no se queden mirando al cielo, sino que ustedes tienen que hacer algo. ¿Qué voy a hacer con estos chicos? ¿Cómo es tu nombre? Brian. Brian. Catequista de San Jorge. Ah, de San Jorge. Yo me fui de San Jorge la vez pasada. Bueno, ¿y qué es lo que hacen con estos niños? Enseñándole todo lo que significa la doctrina hacia Jesús. Ya. ¿Y qué es lo que vos estás haciendo entonces en este momento siendo catequista y enseñándole a estos niños sobre Jesús y sobre su fe? ¿Qué es lo que vos estás haciendo en síntesis? Y en pocas palabras, enseñarle todas las etapas que se vienen en su crecimiento diario. Muy bien, pero vos sos demasiado teólogo ya será. Yo sabes qué es lo que quería Brian que me diga, yo estoy haciendo lo que Jesús justamente nos mandó hacer cuando Él se subió al cielo. Claro, apenas con la de Jesús ella. Ustedes ahora le van a enseñar. Y vos le estás enseñando a los niños. Vos sos el alter Cristo en este momento, ¿está? Un fuerte aplauso aquí a Brian también. Bueno, muy bien. Entonces, quiere decir, y termino con esto, queridos hermanos, porque esto es demasiado importante, que entendamos, Jesús se va, pero porque nos deja a nosotros la responsabilidad. Somos nosotros quienes vamos a construir el reino de Dios. Si querés una familia buena, si querés tu matrimonio bueno, si querés tu parroquia linda y buena, si querés un Paraguay que valga la pena, y ante Yayapota, ¿entiendes? El Señor nos ha dado todo, nos ha enseñado todo, y ahora nosotros somos los otros Cristos. Que así sea. ¡Viva Cristo! ¡Viva la Santísima Trinidad! ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor entonces. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a profesar juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones. A cada intención respondamos: por la gloria de tu ascensión, escúchanos, Señor. Por la gloria de tu ascensión, escúchanos, Señor. Por la Iglesia Universal y nuestro Santo Padre, para que, impulsada por el mandato de la ascensión, anuncie con valentía el Evangelio a todas las naciones del mundo, roguemos al Señor. Por la gloria de tu ascensión, escúchanos, Señor. Por nuestra patria, el Paraguay, para que el ejemplo heroico y misionero de San Roque González de Santa Cruz, Alonso Rodríguez y Juan del Castillo nos inspire a construir una sociedad más justa, solidaria y reconciliada, roguemos al Señor. Por la gloria de tu ascensión, escúchanos, Señor. Por las comunidades hermanas que hoy nos visitan, pedimos de manera especial por las familias y las intenciones del Oratorio San Francisco, San Miguel Copaco, San Baltasar, San Jorge, San Miguel Cerrito y San José, para que este encuentro fortalezca nuestros lazos de fe y hermandad, roguemos al Señor. Por la gloria de tu ascensión, escúchanos, Señor. Por los que sufren y los marginados, para que sientan la presencia reconfortante de Jesús resucitado, quien prometió no dejarnos huérfanos, y encuentren en nosotros manos amigas dispuestas a ayudar, roguemos al Señor. Por la gloria de tu ascensión, escúchanos. Por nuestra asamblea aquí reunida, para que la certeza de que Jesús camina a nuestro lado nos libre del desaliento y nos convierta en activos constructores de su reino en nuestros barrios, roguemos al Señor. Por la gloria de tu ascensión, escúchanos, Señor. Dios nuestro, que conoces la vida de los aquí presentes y sabes que estamos sujetos a muchas necesidades, escucha estas peticiones de los que te suplicamos y atiende los deseos de nuestros corazones creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Presentarnos y presentar las ofrendas. Junto al pan y al vino, que se transformarán en el cuerpo y la sangre de Cristo, presentamos al altar la vida, las alegrías y las cruces de nuestras comunidades. Hoy arrimamos especialmente el esfuerzo diario de los fieles del Oratorio San Francisco, San Miguel Copaco, San Baltasar, San Jorge, San Miguel Cerrito y San José. Ofrecemos a Dios el deseo firme de ser una iglesia unida y comprometida con el anuncio del reino. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar.
tierras al sol y al labrador. En el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Viene el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Padre, tu Hijo unigénito, nuestro mediador, sentado a tu derecha, vive para siempre intercediendo por nosotros. Concédenos acudir con confianza al trono de la gracia y así alcanzar tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No lo hizo para apartarse de la pequeñez de nuestra condición humana, sino para que lo sigamos confiadamente como miembros suyos al lugar donde nos precedió Él, cabeza y principio de todos nosotros. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y arcángeles que cantan el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, del cielo y la tierra. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Dios del universo, del cielo y la tierra. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Romombe uñam de Yara Jesucristo, de Manoja pero viare y Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy y bendigas a tu hija Valentina, que te agradece sus 15 años. También, Señor, acuérdate de tus hijos, de las comunidades que hoy se reúnen aquí con su presencia: San Francisco, San Baltasar, San Miguel Arcángel, San Jorge, San José Obrero y todas nuestras comunidades que formamos esta parroquia de la Santísima Trinidad. Bendícelos en su trabajo apostólico. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de cada uno de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, su esposo, San José, los obreros, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Con mucha fuerza, con mucha confianza, con todo el Paraguay. Huella de más de 350.000 ave oían en 10 en todo el Paraguay con esta Eucaristía. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. El reino, tú eres el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como comunidad, dense fraternalmente el saludo de la paz. Jesucristo, tu pañam de llana ovejara reipe aba angai para puwi ore por yacupeco. Jesucristo, tu pañam de llana
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. El cielo ha bajado a la tierra. Jesús, que ascendió a la gloria del Padre, se hace presente de forma humilde en las especies del pan y del vino para darnos la fuerza en el camino. Acercarse a comulgar es entrar en comunión íntima con Dios y con nuestros hermanos. Aquellos que estén debidamente preparados, acerquémonos a recibir el alimento de vida eterna que nos une como un solo pueblo. Jesús subió a los cielos, a la gloria de Dios, y su ascensión gloriosa nos dejó la promesa de vencer a la muerte. Con él vivamos la esperanza de la gloria de Dios. A los 40 días de su resurrección, Jesús subió a los cielos, a la gloria de Dios, a la gloria de Dios Padre, a la gloria eterna, para darnos la esperanza de la vida eterna en Dios. Alabemos al Hijo en su gloriosa ascensión. Digno es el Cordero, Jesucristo el Señor, de recibir el poder, la riqueza y la fuerza, la alabanza y la honra, la sabiduría y la gloria. Hermanos, todos aquellos que no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado, pueden hacer la comunión espiritual rezando la siguiente oración. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, permite que te llegue a recibir pronto en plenitud,
recuperando el estado de gracia necesario por la confesión. Amén. Permanecemos en silencio de oración. Bueno, vamos a llamar aquí a Valentina, le vamos a dar una bendición especial hoy que agradece los 15 años, vení aquí. Entonces, entendiste bien el mensaje, ¿verdad? Vení aquí, ponete delante. Bueno, que el Señor Jesús te bendiga al cumplir estos 15 años, que asumas verdaderamente tu responsabilidad. Y como el Señor hoy nos dice, en este día tan especial de la ascensión al cielo, Alter Christi, es decir, desde ahora sos otra Cristo en el mundo, ¿entendiste? Tu familia, tu responsabilidad de crecer auténticamente como cristiana y sobre todo en comunidad, eso quiere decir en familia, cumpliendo los mandamientos del Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, date la vuelta, que lo cumpla feliz. Fuerza. Fuerza. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, si los cumples con Cristo, doblemente feliz. Padre. Bueno, rápidamente, andar a otro lugar. Vengan. Padre, tenemos un aniversario de boda. Bueno. 45 años de Paulino y Zulma. Paulino y Zulma, ¿están Zulma, presentes? ¿dónde Adelante, por favor. Vengan. Vengan aquí en la renovación del matrimonio. Paulino y Zulma, 45 años. ¿Qué otro va tenemos? Otra cosa. Agradecimiento. Matrimonio. No, ya no. Bueno, después se preparan los coordinadores de cada una de las capillas van a recibir la bendición especial. Tenemos un pequeño obsequio también para los coordinadores, Padre. Vengan aquí, y bueno, ahí ya le vamos a aprovechar. Vengan aquí, pónganse frente a frente, mírense como hace 45 años, tómense las manos. Yo, Paulino, te recibo a ti, Zulma, nuevamente como esposo, y prometo serte fiel, y en la alegría y las penas, y en la salud y la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Zulma, te recibo a ti, Paulino, nuevamente como esposa. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Lo que Dios ha unido hace 45 años, que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muchas felicidades. Padre, felicidades en este día, tu destino te brinde siempre felicidades, con cielo hermoso de dicha eterna, alegre siempre tu corazón, sea un milagro toda tu vida, gloria gloriada es realidad, y que tus sueños también reciban un tierno beso de felicidad. tenemos un obsequio muy significativo, ¿verdad?, para cada uno de los coordinadores para llevar de recuerdo. Empezando por usted, Padre, muchas gracias por su presencia, por su homilía. Gracias, muchas gracias. Hermosa homilía. Bueno, muy bien. Entonces, un obsequio para ustedes, Padre. Gracias. Padre, tenemos una cumpleañera que un poquito tarde ya me soplaron. Coordinadora de Virgen de Fátima, Marta Ditrani también. Sí, Marta.
Estás presente, Marta. Martita. La albirroja, Ñanganata, campeones del mundo. La Pedro Viaina, Pedro Basile campeones del mundo tenemos que salir. Sí, que venga aquí. ¿Quién es la que cumple? Ah, la que está allá. Bueno, mientras viene, chéguenle nomás todo, mientras llega. Entonces, San Miguel, un fuerte aplauso. San Miguel Copaco. San Baltasar. San Baltasar, fuerte aplauso para San Baltasar. Muy bien. San José Obrero. San José Obrero. Amén. Va poco antes, Buenos trabajadores. San Miguel Cerrito. San Miguel Cerrito. ¿Dónde va a estar? ¿Quién es? Ahí están. Oratorio San Francisco. San Francisco. San Jorge. San Jorge. ¿Dónde está San Jorge? Ahí está. San Jorge, ahí está. Muy bien. Bueno. Bueno, ahora les damos, miren así, dense la vuelta, les voy a dar una bendición a cada una de ustedes que representan. Y ustedes levanten todas las manos así, por favor, para una bendición a todos estos hermanos nuestros y sus comunidades, sus capillas, para que el Señor les acompañe siempre. Y como dice nuestra parroquia, Santísima Trinidad significa la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y significa para ustedes la comunión con el párroco, la comunión con las actividades de la parroquia, y son ustedes las fuerzas vivas verdaderamente de esta comunidad. Que les bendigan, que sigan trabajando con mucho entusiasmo y que hagan llegar la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, a cada familia, a cada hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias. Ahí está llegando Marta. Bueno, y aquí llega otra cumpleañera. Bueno, vengan ustedes. ¿Qué son ustedes? Su hijo, su nieto. Vengan aquí. La familia, a ver, alrededor. Tóquenle el hombro a tu abuela. Eso, poné tu mano sobre el hombro de tu abuela. Entonces vamos a darle. Marta. Entonces, para que el Señor Jesús te bendiga, te fortalezca, y sobre todo agradeciendo el don de la vida, también el don de tus hijos, de tu familia, aquí tus hermosas nietas que te acompañan también, para que te sientas rica en la gracia del Señor, en su bondad y felicidad, y te colme de bendición. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Otra vez que lo cumpla feliz. Fuerza. Fuerza. Que los cumplas feliz. Marta, Marta, que los cumplas feliz. Si los cumples con Cristo, no deben ser feliz. Bueno. Padre, queremos agradecer también por la transmisión de Gran Ñan de Yarañé, que es algo muy grande para todos nosotros, de la comunidad de Santísima Trinidad, y a través de este medio también que estamos llegando a muchos feligreses, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas gracias, Padre. Bueno, muy bien. Así que yo les agradezco, y al Padre Párroco, estuvimos juntos, como les dije, él también en el seminario, pues yo estoy enseñando ahí hace más de 11 años, así que nos encontramos con el Padre Ricardo por ahí también, pasando por las aulas de nuestro seminario. Y es muy importante, queridos hermanos, lo de Ñan de Yarañé. Nosotros cumplimos ahora en abril, hemos cumplido 4 años de transmisión ininterrumpida, 24 horas de transmisión. Muy bien. Muy bien. Nuestro primer canal católico que tenemos, así es que eso es lo importante. ¿Cómo mantenemos? Y mantenemos con esa platita que ustedes tienen en su bolsillo, ¿entienden? Es decir, miren, pues allá, chamón, burrito y te la vende tu voz. No, mi tela se alcancía. Así que nadie va a salir sin que me ayude, ¿verdad? Bueno, nosotros así mantenemos el canal y ya estamos 4 años, donde nos vamos en las comunidades, en las capillitas, en las parroquias, en las catedrales o donde sea, siempre pedimos la ayuda de los feligreses. Y así, ahora por ejemplo nos estamos preparando para María Auxiliadora, vamos a ir hacia el campo, Cruz de Liberación, por todas partes nos llaman porque allí donde no hay sacerdote,
está llegando ñande Yarañe a través de los medios de comunicación, de la televisión, de la radio y de las redes también, los celulares, etc. Y por eso les pedimos que cada uno de ustedes también, de una manera como dijimos, alter Christi, ñande veaña bota, ñande ya endo existimos, hay poñan de yara uta, sí, ya paga también de cuenta. A veces ahí no venden 10, vea, con el oño boteta, ¿entienden? Así que ñande la alter Cristina. Así que vamos a hacer que nuestra comunidad también pueda seguir adelante. Y muchísimas gracias por esta invitación también. Y estamos siempre disponibles en la medida de nuestro calendario y de nuestra agenda. Que Dios le bendiga a todos. Amén. Oración final. Los dones que hemos recibido de tu altar, Señor, enciendan en nuestros corazones el deseo de la patria celestial, para que siguiendo las huellas de nuestro Salvador, aspiremos a la meta donde Él nos precedió, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. La liturgia ha terminado. Como comunidad, como iglesia, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Viva la Santísima Trinidad. ¡Viva! 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 Un fuerte aplauso a cada uno de nosotros. Entremos con alegría en la casa del Señor, en su fiel compañía, cantemos en su honor. Honra y gloria a la Santa Trinidad, honra y gloria por toda eternidad. Honra y gloria, Santísima Trinidad. Honra y gloria a la Santa Trinidad, honra y gloria por toda eternidad. Honra y gloria, Santísima Trinidad. Aquí todos juntos oramos con fe y gratitud. La bendición de Dios tocamos de todo corazón.